Buenos días o buenas noches según estéis estudiando. Para mí es el lunes de Pentecostés y estoy a media mañana. Voy a comenzar el penúltimo de los temas de este curso. El tema tercero de la historia de la investigación sobre el Pentateuco. Son en la época de los estudios posteriores a Wellhausen. Y quizá el más representante de todos sea Hermann Gunkel, a quien tenéis ahí fotografiado. Este es el tema que abordamos. Luego después veremos a otros autores, pero ya lo iré indicando. La Pontificia Comisión Bíblica en 1973 produjo un documento importante sobre la interpretación de la Sagrada Escritura. Y en él va haciendo un análisis de los métodos que se han usado para estudiar la Sagrada Escritura. Hablando de los métodos histórico-críticos, va a decir lo que ahora voy a leer, pero antes aclaro que los métodos histórico-críticos son los que hemos estado viendo nosotros, cómo se desarrollaron desde la antigüedad, pero sobre todo a partir de Jan Astrik y con las aportaciones muy importantes de Bethe y la gran síntesis que hizo Julius Wellhausen. Bien, estos métodos histórico-críticos, históricos porque buscan la historia real de los acontecimientos, críticos porque examinan el texto de forma que se pueda ver hasta qué punto hay verdadera historia y cómo se ha construido el texto y se analiza con un método científico, ¿verdad? Bueno, pues hablando de los métodos histórico-críticos, el documento de la Pontificia Comisión Bíblica de 1973 dice: los principios fundamentales del método histórico-crítico en su forma clásica son los siguientes. Es un método histórico, no solamente porque se aplica a textos antiguos, en este caso los de la Biblia, y porque se estudia su alcance histórico, sino también y sobre todo porque procura dilucidar los procesos históricos de producción del texto bíblico. Procesos diacrónicos, a veces complicados y de larga duración. En las diferentes etapas de su producción, los textos de la Biblia se dirigen a diferentes categorías de auditores o de lectores que se encontraban en situaciones espaciotemporales diferentes. Es un método crítico porque opera con la ayuda de criterios científicos, tan objetivos como sea posible en cada uno de sus pasos, de la crítica textual al estudio crítico de la redacción, para hacer sensible al lector moderno, para hacer accesible al lector moderno el sentido de los textos bíblicos, con frecuencia difícil de captar. Es un método analítico que estudia el texto bíblico del mismo modo que todo otro texto de la antigüedad y lo comenta como lenguaje humano. Sin embargo, permite al exégeta, sobre todo, el estudio crítico de la redacción de los textos, capaz de captar mejor el contenido de la revelación divina. Permite al exégeta, sobre todo en el estudio crítico de la redacción de los textos, captar mejor el contenido de la revelación divina. En el primer párrafo me iba a parar, pero no me he parado porque prefiero hacerlo ahora, para que se tuviera unidad. Ha dicho métodos diacrónicos, procesos diacrónicos. En el estudio de un texto se puede distinguir
la diacronía y la sincronía. Son dos conceptos que no los he desarrollado luego, pero que hay que tenerlos en cuenta y quiero que se os queden en la cabeza, porque os permitirán entender muchas cosas que se dicen. Se entiende un estudio diacrónico el estudiar a través del tiempo, a través, cronos, tiempo, a través del tiempo. O sea, se estudia el proceso de formación de un texto y su valor en cada una de las etapas de esa creación. Estos métodos que estamos viendo son diacrónicos. Había tradiciones, se condensaron en Jerusalén, se condensaron en el norte, se juntaron, vinieron los deuteronomistas y crearon unos nuevos textos, vinieron los sacerdotales, recogieron lo que había, lo acumularon y Esdras al final lo escribió, ¿no? Bien, etapa a través del tiempo. Yo cojo un versículo y digo, la primera mitad de este versículo pertenece a una primera etapa, la segunda mitad pertenece a una segunda etapa, por tanto el segundo redactor corrigió al primero y lo que decía el primero ahora hay que entenderlo de otra manera. Estos métodos diacrónicos se han usado muchísimo a partir de estos estudios que estamos comentando, incluso en el Nuevo Testamento. Es famoso el comentario diacrónico que hace el padre Boasmar, creo que, a San Juan, en el que cada versículo describe 3 partes, una añadida a otra, ¿no? Yo mismo recuerdo que cuando hice un estudio sobre el capítulo 2 de Habacuc, también descubría todo un proceso diacrónico en la construcción de ese capítulo, en diversas etapas que se habían ido sucediendo. Bueno, lo que me importa es diacrónico a través del tiempo, etapas en la construcción, saber qué se dijo en cada etapa para ver cómo ha ido evolucionando el texto hasta llegar a nosotros. En cambio están los estudios sincrónicos, que es lo contrario. El texto prut jacet, en latín también. El texto tal como está. En principio como está en cualquiera de las etapas, pero para nosotros el texto tal como está ahora. Yo hago un estudio sincrónico del texto. Cuando leo el texto, veo las relaciones internas de los elementos de este texto, reflexiono sobre lo que pone y dejo de lado por completo lo que pudo decir en un momento o en otro. Me importa lo que pone ahora. Eso es un estudio sincrónico. Que se os quede esto en la cabeza, que luego sale por muchos sitios. Estudios diacrónicos, estudios que se hacen a través del tiempo en la evolución de un texto. Un texto ha evolucionado a lo largo del tiempo. Estamos haciendo un estudio diacrónico. Estudio sincrónico, el texto tal como está ahora, sincrónico, en el tiempo, en el momento. Sin significa con. Bueno, aquí en griego, claro. Sincrónico en el tiempo actual, en el momento que estamos estudiando. Diacrónico a través del tiempo, ¿vale? Bueno, pues los estudios histórico-críticos en general son estudios diacrónicos a través del tiempo. Bueno, volvemos un poco atrás, vimos la exposición de lo que decía Bellhausen y la teoría documentaria tal como la explicaba, y decíamos que había sido aceptada, y luego decíamos que no había sido tan aceptada, pero bien, en principio tuvo un éxito muy notable. Y empezamos por ahí. Aunque la teoría documentaria que explica la formación del Pentateuco mediante la fusión de 4 documentos llamados Yavista J, Eloísta E, Deuteronomista D y Sacerdotal P, daba la impresión de claridad y coherencia, lo cierto es que no hay 2 autores que la defiendan en los mismos términos, que asignen la misma edad y el mismo origen a los documentos y que distribuyan los textos del Pentateuco de igual forma entre las 4 fuentes. Esto ha hecho que actualmente no la siga ya prácticamente nadie, aunque todavía hay muchos que aprovechan algunos de sus elementos.
En este tema vamos a ver cómo fueron evolucionando los estudios sobre el Pentateuco desde la mitad del siglo XX hasta nuestros días. Tengamos en cuenta ya desde el principio que en 1981, y como ejemplo de la situación, en 1981 en sus apuntes de la Facultad de Granada, José Luis Sicre decía: en años anteriores dediqué bastante espacio de los apuntes y de las clases al estudio concreto de las fuentes JEPD. En este momento, el valor máximo que puedo concederle es el de mentiras piadosas. Lo mismo pienso de los miles de páginas dedicadas a este tema en infinidad de libros y artículos. Como veis, ya en 1981, hace 40 años, José Luis Sicre ya decía que no creía en esto en absoluto, que eran mentiras piadosas. Bueno, yo aclaro una cosa: Sicre rechaza eso, pero se lo sabe muy bien, se lo sabe muy bien, y puede permitirse el criticarlo porque se lo sabe muy bien. Es verdad que él puede abordar el estudio de otras maneras, pero da por supuesto que este estudio se ha hecho. Y vosotros, aunque yo también diga que eso ya está superado, es necesario que lo conozcáis un poco, el tema anterior sobre todo, porque si no tenemos eso en cuenta, no podremos entender lo que sigue. Y ahora voy a hablar un poco de algunos momentos clave en la evolución de los estudios sobre el Pentateuco después de Wellhausen. En primer lugar, continuidad de los estudios de la teoría documentaria, tal como la había expuesto este profesor famoso ya, Julius Wellhausen. Quizás los más importantes en esto son los dominicos, los frailes dominicos, de l'École Biblique de Jerusalén. L'École Biblique, la escuela bíblica, vamos a ver, la escuela bíblica de Jerusalén es un estudio de Biblia que dirigen los padres dominicos y que tiene una importancia muy grande en los estudios bíblicos católicos. Fue famoso esta escuela por los grandes estudios que se hicieron en ella, por la magnífica biblioteca que tiene, por el no menos magnífico fichero de esa biblioteca. Fijaros que el fichero se publicó como un libro que había que consultar cuando quería hacer cualquier trabajo. El fichero, para saber qué había publicado, porque era exhaustivo, no puede ser nada, pero tenía todo lo que podía interesar. Estaba en el fichero de la biblioteca de l'École Biblique. Y sobre todo se hizo famosa porque en su ambiente, en ella, sus profesores, es donde se gestó la Biblia de Jerusalén. Se llama Biblia de Jerusalén por eso, porque se hizo en la Escuela Bíblica de Jerusalén. Y a la hora de identificar esa traducción, le pusieron ese nombre, que ha sido muy importante. La Biblia de Jerusalén es un hito en los estudios bíblicos de todas las épocas. En España tiene muchísimas impresiones en 5 grandes ediciones, 5 momentos. La última que hay publicada es la 5ª edición. Sí, la tengo aquí. Claro, le he puesto BJ5. La Biblia de Jerusalén, 5ª edición, que lo destaca para que se vea que ha habido antes otras ediciones. La publica Desclée de Bruber. Una cosa que ha traído siempre bastante guasa
es esta manía de ponerle revisada y aumentada. ¿Eh? Lo que está revisado y aumentado, evidentemente, es la traducción. Está revisada la traducción y aumentada están las notas. Pero la Biblia permanece la misma, ¿eh? No es que los dominicos de la Biblia de Jerusalén hayan escrito una Biblia nueva, más grande y mejor hecha. Está revisada la traducción y está aumentado el comentario. No perdáis eso de vista, que eso ha traído muchas cosas. El otro día encontré por ahí no quise leer hoy el artículo porque dije esto me va a calentar la cabeza diciendo tonterías. Pero me encontré un vídeo que ponía, mirad lo que dicen, han aumentado y han revisado la Biblia. Bueno, la gran obra de la Escuela Bíblica de Jerusalén, como digo, es la Biblia de Jerusalén, que fue la primera obra católica que admitió libremente la teoría documentaria tengo aquí un error, tengo que corregirlo. La teoría documentaria de Wellhausen, ¿no? La teoría documentaria ha sido muy rechazada incluso por los documentos de la Iglesia. Fue un momento muy difícil. Algo diré, si puedo, sobre ese momento ahora. Pero fue un momento difícil y, bueno, cuando ya se superó ese momento, en parte por lo menos, l'École Biblique de Jerusalén pudo publicar estos estudios que se reflejan en las notas de la Biblia de Jerusalén, de la traducción y comentario de la Biblia de Jerusalén. Pero hay ya una modificación fundamental en la teoría. El padre Roland de Vaux, uno de los principales exponentes de la Escuela de Jerusalén, no cree que hayan existido jamás documentos escritos. Entonces, ¿qué defiende? Nos está diciendo que la continuidad... No, vamos por partes. Wellhausen hablaba de escritos. No me canso de insistir en esa idea. Eran papeles o pergaminos o lo que queráis. Eran escritos, textos escritos que se pueden individuar. Aquí tengo este escrito, aquí tengo el otro y aquí tengo el otro. Y yo, que soy un copista, copio de este escrito, de este otro y de este otro. De Vaux dice, no. Lo que hay son tradiciones, cosas que se van contando en distintos ámbitos, sin que por ello haya que presuponer que hay escritos concretos. De Vaux hace una modificación ya sustancial. No habla de documentos escritos, sino de tradiciones. Este señor de la barbita es el padre de Vaux, ya que no hemos tenido la suerte de conocerlo. Este es el padre de Vaux. Vaux se escribe en francés. Bueno, el padre de Vaux no cree que hayan existido jamás documentos escritos previos del tipo propuesto por Wellhausen, por lo que él prefiere hablar de tradiciones que vivieron y se desarrollaron simultáneamente. El ambiente propio de las tradiciones son los santuarios durante la fiesta. Cualquiera que haya ido a una romería habrá visto que en la romería, durante el curso de la romería, entre baile y baile, entre fiesta y fiesta, entre copita y tapita, pues se cuentan cosas. Se cuentan cosas. Y antiguamente, que no existía ni Internet, ni Instagram, ni Twitter, ni Facebook, se contaban cosas oralmente. Sobre todo en los descansos, en el momento que se paraban, pues allí en el entorno del santuario, aquí pues cuentan que pasó esto, que pasó lo otro, ¿no? Y esas tradiciones que nacen y se desarrollan en el entorno de los santuarios son las que dan lugar a lo que hemos llamado estos documentos
de que dieron lugar al Pentateuco. Igualmente se formaron en esos ambientes de los santuarios las colecciones legales, porque los santuarios conservaban normas para el culto. Aquí las cosas se hacen así, de esta manera, ¿no? Noche en el Rocío, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? La procesión, ¿cómo se hace? Hay que saltarse la verja. Pero, hombre, ¿por qué no la abren? No, porque es que hay que saltársela, si no, no hay rocío, ¿no? Es que eso de saltársela es lo bonito, oiga. Te pueden matar allí saltando la verja, pero mire usted que si no, no está lo bonito, ¿no? Esas cosas son así, ¿no? Hay normas que se cuentan, que se transmiten en el santuario. Y a los santuarios se recurría también en aquella época para decisiones morales y jurídicas. Bien, eso es la continuidad que la vemos sobre todo en la Biblia de Jerusalén y sobre todo por obra de este gran profesor que fue el padre Defoe, de Vaux se escribe, Defoe, en francés. Bueno, la segunda etapa o el segundo momento, hay muchas cosas que decir, me salto para poner 4 o 5 hitos importantes en la historia de la investigación. El segundo momento es la historia de la forma. Y aquí aparece un personaje también importante, que es este, Gunkel, ¿verdad? Que es el mismo que hemos visto aquí. Lo que pasa es que aquí está más viejo, en la otra estaba más jovencillo y más presumidillo. Bueno. Hermann Gunkel nació en 1862 y murió en 1932. Y es considerado el padre del método conocido como historia de las formas. Antes era la teoría documentaria, ahora el método nuevo se llama historia de las formas. Este método fue creado por Gunkel en su comentario al Génesis, publicado en 1901, y fue desarrollado ampliamente en su introducción a los Salmos. Quizá la obra más famosa de Gunkel sea esta de los Salmos, la Einleitung in den Psalmen. Los Salmos los estudió muy profundamente y ahí estudió mucho su género literario. Bien, pues Gunkel va a aportar esta idea de la historia de la forma. La primera fase de su comentario, la primera frase de su comentario al Génesis se ha hecho famosa porque resume bien la nueva posición de la investigación. Había que decir en alemán y todo, porque resulta mucho más interesante. Die Genesis ist eine Sammlung von Sagen. El Génesis es una recopilación de sagas. Pues no hemos quedado como estábamos, que es una saga. Bueno, la saga es un concepto literario que se ha utilizado para estudiar la literatura de los pueblos escandinavos y sobre todo en Islandia, en la que hay poemas larguísimos, en los que se cuentan historias de familias que van evolucionando, se van desarrollando a lo largo de los siglos. Es una historia río, ¿no? Una historia de una familia y una generación. Esas sagas nórdicas son las que dejan ese concepto que Gunkel quiere aplicar al Génesis y quiere aplicar a la Biblia. Die Genesis ist eine Sammlung von Sagen. Es un conjunto de sagas. Voy a interrumpir porque hay un ruido. Perdonad, pero es que nuestro jardinero aprovechó esta mañana para cortar el césped debajo de mi ventana y el ruido, pues creo que ya estaba tan alto que se transmitía al mismo vídeo. Espero que no. He cerrado la ventana y eso y
espero que no se transmita ese ruido de fondo que es muy molesto. Decíamos que para Gunkel el Génesis es una colección de sagas. Y dado que las sagas o poemas que recogen la historia de familia a lo largo de muchas generaciones, tal como las entiende Gunkel, son un género literario que se desarrolla oralmente antes de ser puesto por escrito, dejó de interesarse Gunkel por las fuentes que propuso Wellhausen y se dedicó a estudiar el estadio preliterario, o sea, oral, de los relatos. Lo más importante, dice Gunkel, es fijarse en la fórmula estereotipada y fija que se repiten en textos nacidos en ambientes similares y fijarse también en las estructuras constantes de las unidades literarias. Fórmula y estructura. Os pongo un ejemplo que es muy conocido, por lo menos aquí entre nosotros, que es el de una esquela literaria. Una esquela en la que se notifica el fallecimiento de una persona en un periódico o oralmente en la radio, pues tiene entre nosotros aquí en España, en América es otra cosa, pero entre nosotros tiene una fórmula totalmente estereotipada, un género literario muy rígido. Tiene una fórmula: rogada a Dios en caridad por el alma de, que aparecen siempre en todas, su desconsolada esposa, descanse en paz, sus familiares ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral del entierro. ¿Veis? Son fórmulas en una estructura clara. Fórmula y estructura. Bueno, pues Gunkel pretende ir descubriendo sobre todo estas fórmulas, porque estas fórmulas son las que le van a indicar cómo un texto actual o una tradición ha ido evolucionando y se ha ido desarrollando. Bueno, pues fórmula y estructura definen los géneros literarios que además implican siempre una situación vital determinada. Es lo que hemos dicho antes, la situación vital de un fallecimiento, aunque sea por contrato. La situación vital de la honra que se le hacen a un difunto, ¿no? Pues en ese contexto, en el ejemplo que yo he puesto, aparece la fórmula de las esquelas, que tienen esa estructura siempre fija. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, porque hay que tener en cuenta la situación vital en la que se dicen esa fórmula, porque ahí es donde adquieren su valor. Yo lo he puesto muchas veces también con el ejemplo, con este ejemplo. Hay fórmulas que pueden ser entre nosotros las palabras malsonantes, los tacos, ¿no?, que decimos a veces, ¿no? Que tienen una estructura muy determinada. Y claro, estas frases o estas palabras adquieren un valor muy distinto según la situación vital donde se digan. Porque figuraros que yo digo unas palabras malsonantes de ese tipo en una homilía o en esta clase. Bueno, pues son interpretadas como una ofensa. Aunque no las diga ofendiendo al público que me oye, pero oiga, sea usted bien hablado, sea usted educado, compórtese como se debe uno comportar en sociedad. No diga esas cosas. Por tanto, esa fórmula, en una situación vital determinada, como puede ser la de la académica o pueda ser la del culto, pues mire usted, no tienen lugar pura y sencillamente. Y si se producen, adquieren el valor de provocación y de ofensa. En cambio, si esa misma fórmula yo las digo distendidamente en una conversación entre amigos mientras nos tomamos una cerveza en el bar, pierden todo su valor, no significan nada. Hasta si son un poco ingeniosas, provocarán una carcajada. Y si no, pues hay que ni se dan cuenta de que se han dicho.
¿Por qué? Porque en esa otra situación vital adquieren un valor completamente diverso. Bueno, pues en la situación vital provoca que se utilicen unas fórmulas u otras y que tengan un valor u otro. Y provocan además la estructura de una comunicación. En este caso concreto puede ser de un relato. El punto de partida del trabajo de Gunkel es, por tanto, buscar y delimitar los relatos o unidades pequeñas que aparecen en los más antiguos, para ver cómo se desarrollaron a lo largo del tiempo. Eso es lo que quería trabajar, es lo que quería trabajar en Gunkel. A ver, este relato, ¿cuál es su origen? ¿Cuál es la frase de origen? Y cómo va desarrollando esa frase y esa estructura del relato a lo largo del tiempo. Según él, los relatos, las unidades literarias originales son breves y luego se van integrando en obras más amplias. Sin embargo, Gunkel aceptó los resultados de la crítica documentaria. Fijaros que esto es importante. Gunkel no rompe, teóricamente al menos, con la teoría de Bellhausen. Sigue hablando de ella, o mejor dicho, la sigue admitiendo, pero ya no le importa. Y incluso a los documentos le atribuye una edad más antigua que la que le había aplicado Gunkel. Explica los documentos como resultado de la vida y de la dinámica de las tradiciones. Quiero aquí hablar de otro profesor, el profesor Lossing, Gerhard. Hay dos Lossing. Aquí me interesa en Gerhard Lossing. Están Gerhard y está Norbert. Este es Gerhard Lossing, lo veis ahí. Según Lossing, la crítica de la forma consiste en el descubrimiento y descripción de las manifestaciones orales o escritas que han pasado en forma fija y estereotipada al lenguaje corriente y a la literatura. Forma fija y estereotipada en el lenguaje corriente y en la literatura. Y en la determinación de su intención literaria y de su contexto histórico existencial. Esto lo dice en un librito muy pequeñito, no lo tengo aquí ahora. Se llama Ahora entiendo la Biblia. Un librito pequeñito, es un folletillo casi. Se ha quedado muy antiguo. Pero para entender toda la época esta y todo el pensamiento de esta época es interesante, y como tiene muchos dibujos así casi de tipo cómic, prácticamente, ayuda a entender mucho cómo han sido los estudios sobre el Pentateuco en un momento determinado. Yo no me atrevo a recomendarlo tan intensamente como en otra época, porque ahora quizás podría hacer que os pareciera como actual algo que ya está muy superado. Pero bueno, él dice que la historia de la forma o la crítica de las formas, como él dice, supone los siguientes pasos. Descubrimiento de esa fórmula fija. Dice, es una tarea ya realizada. La descripción, pero esa descripción ya sí es más difícil. Dice que hay fórmulas en las que el género a describir se presenta como con palabras características y fórmulas siempre iguales, como por ejemplo el comienzo de los cuentos. Érase una vez, o nuestro principio del Evangelio en la misa, en aquel tiempo. El comienzo también ayuda a clasificar la forma. Por ejemplo, si un himno se advertirá porque empieza con la invitación a alabar a Dios, etc. Luego importa también mucho, que esto no voy a insistir mucho porque ya está superado. Importa también mucho la intención literaria. ¿Para qué se escribe?
¿Qué intención extraña? ¿Qué se quiere decir? Mira, yo sigo pensando, y luego además los métodos sociológicos pues también han profundizado en esto. Yo sigo pensando que la intención de un autor cuando escribe ha de ser tenida en cuenta. Algunos dicen, es que tú no ves la intención, tú ves lo que ha escrito. La intención la pones tú. Bueno, la intención la pongo yo, pero la pongo a raíz de lo que dice. Las cosas no se dicen por decir. Las cosas se dicen por algo. Y ese por algo me sitúa en un ambiente en el que yo voy a poder descubrir algo más. Voy a profundizar algo más en el texto, en la intención más que lleva, ¿no? Si yo estudio, y como lo hemos hecho, el curso de Hechos de los Apóstoles, si yo voy fijándome a lo largo de todos los Hechos de los Apóstoles en las veces que aparecen acciones judiciales, es porque parto de una hipótesis que me la va a confirmar el texto, creo, y es que el texto pretende ser una colección de relatos que puedan servir de jurisprudencia a la hora de juzgar a los cristianos. Si ya tengo esa hipótesis y la voy viendo el texto, digo, oiga, todo esto cuadra, todo esto cuadra, todo esto cuadra. Y la intención me va a hacer profundizar y descubrir qué es lo que quiere decir el libro, ¿verdad? Bueno, pues eso que digo de los Hechos de los Apóstoles habría que aplicarlo también al Antiguo Testamento en general. Y luego también interesa muchísimo la situación vital. Siempre hemos tenido bastante guasa con la palabra en alemán, porque la hemos pronunciado todo muy mal, ¿no? El Sitz im Leben. Me acuerdo que algunos decíamos de guasa. El Sitz im Leben, ¿no? La situación vital. Ya Alonso y Gonzalo, Luis Alonso Checker y Gonzalo Flor dejaron muy establecido que en español eso se dice situación vital, ¿no? Por cierto, es que escribieron un pequeñísimo diccionario de la ciencia bíblica, pero que es muy interesante para poder tener una terminología común. Gonzalo Flor, fallecido demasiado pronto, un sacerdote de Sevilla, que fue párroco mucho tiempo y al que yo estimaba mucho, junto con un amigo suyo que vivió también y falleció antes que él, también muy joven, Fernando Camacho. Bueno, pues Gonzalo Flor y Fernando Camacho, pero trabajaron mucho en Biblia. Pero Gonzalo Flor trabajó en algunas ocasiones muy cercano a Luis Alonso Checker y bueno, el trabajo se lo llevó a Gonzalo, pero la orientación en algunos casos la ponía Luis Alonso. Así es que escribieron este diccionario de terminología bíblica muy interesante. Bien, primera etapa, continuidad de la teoría documentaria. Segunda etapa, la historia de la forma, donde destaca Gunkel que ya le importa más la evolución de las tradiciones. Y ahora vamos a llegar a una serie de profesores que escribieron en Alemania y que buscaban lo original del Pentateuco. Como si dijéramos la semilla de la que nació el gran árbol del Pentateuco. Y aquí vamos a distinguir tres personas, como digo. Albrecht Alt, Martin Noth y von Rad. Entre ellos surgió lo que se llamó la historia de las tradiciones. Aquí tenéis la fotografía de Martin Noth. La de Noth es la del señor con camisa. La de Alt es la de ese señor mayor que hay ahí a la derecha, ¿no? La de Noth no está muy reconocible el personaje. Hay otras fotografías mejores, pero os invito a que las busquéis en internet. Y luego tenéis a von Rad. Es este que tenéis aquí. Los tres autores buscan el núcleo fundamental de la fe de Israel. De este núcleo se habría desarrollado
todo el Pentateuco. Ellos partían del supuesto de la absoluta originalidad de la religión revelada frente a las otras religiones. Es un principio protestante en el fondo, ¿eh? La fe no nace de nuestro razonamiento, es pura revelación y no se acepta por apoyos racionales, sino que se apoya en la sola y exclusiva fe. Bueno, es un principio protestante fundamental que lo desarrolló también mucho Karl Barth. Hoy no sé pronunciarlo, Karl Barth, un gran profesor, teólogo protestante, que se refleja su teología, que es la teología de Lutero al final, y de Calvino y de Zwinglio, de los reformadores protestantes, es solo la fe, solo la fe. Bueno, pues, ¿cuál es el núcleo original de fe revelado que desarrollándose va a dar lugar a toda la Sagrada Escritura? Bueno, pues ellos van a buscar eso, ¿no? Y cada uno de ellos pues va a ir profundizando en una línea. Ellos elaboraron lo que fue o representan a lo que se llamó Escuela de la Historia de las Tradiciones. Si antes habíamos visto la historia de las formas, las frases estereotipadas y los conjuntos que se desarrollan estructuralmente, ¿no? Ahora tenemos como las tradiciones nacen de una pequeña semillita y se van desarrollando. No me meto en más lío porque hay muchísimo ahí. Y luego aparece una cuarta etapa, la etapa de la escuela escandinava. Curiosamente, en Suecia, sobre todo en torno a la Universidad de Uppsala, los estudios de Gunkel allí tuvieron mucha importancia en Escandinavia. Él era alemán, Gunkel era alemán, pero los escandinavos recogieron estos estudios con entusiasmo. Y allí trabajaron Mowinckel, Pedersen, Engel y Rentor. Ya no canso con más fotos. Vale, después todavía os enseñaré las fotos, pero estos señores los veis por si queréis, los buscáis. Mowinckel, Pedersen, Engel y Rentor. Como tengo poco tiempo y quiero profundizar en algo, digo simplemente, lo importante de esta escuela es que dijo, miren señores, o historia de los documentos o historia de las tradiciones. Son incompatibles los estudios de historia de las tradiciones y de la forma con la historia de los documentos. O sea, Gunkel no fue consecuente cuando mantuvo los estudios documentarios a pesar de que él había iniciado la historia de la forma. Y los estudios, sobre todo de Rentorf, hacen una fuerte crítica a la escuela de la historia de las tradiciones, a la que acusa de no haber roto definitivamente con la teoría documentaria. Él dice una frase que revela también cansancio en los estudios. ¿Pueden ser válidas unas conclusiones hipotéticas a las que se ha llegado por un camino no demostrado? Bien, esta frase y esta idea la desarrollará mucho más un autor más actual que se llama Vibray en un estudio metodológico sobre la forma de estudiar el Pentateuco. Los estudios de Vibray parten un poco de esta idea. Miren, los estudios histórico-críticos han hecho agua. No se pueden mantener porque no han tenido solidez suficiente. Antes de acabar, y muy brevemente ya, aunque tengo aquí escrito algo, habría que ver un poco dos cosas. En primer lugar, que en los Estados Unidos los estudios circularon un poco de forma distinta a como aquí en Europa. Y también eso se explica porque en Europa podemos hablar de
estudió en torno a universidades regidas por los protestantes clásicos, ¿eh? Las escuelas protestantes que se derivan de la Reforma. En cambio, en Estados Unidos, la influencia de los movimientos posteriores, lo que se ha dado a llamar iglesias evangélicas, que en general son derivaciones de las iglesias bautistas, y con una tendencia al fundamentalismo muy fuerte. Bueno, pues en Estados Unidos la cosa circuló de otra manera. Los estudios sobre el Pentateuco estuvieron muy relacionados con los descubrimientos arqueológicos y tuvieron mucha importancia los descubrimientos que se hicieron en Nutsi, en Alta Mesopotamia, y luego en Ras Shamra, que era la antigua Ugarit, que está en Siria, y en Ebla también, en Mesopotamia. Por tanto, los descubrimientos de Nutsi, de Ugarit y de Ebla, estudios que aportaron muchísimas tablillas y muchísimos documentos literarios de la antigüedad cananea y mesopotámica, pues los estudios que se hicieron sobre eso influyeron mucho en los estudios de los profesores de los Estados Unidos, que buscaban con la arqueología dar fundamento a la Biblia. Se suele considerar a Albrecht como el fundador de la escuela norteamericana. Ahí tenéis a Albrecht, norteamericano clarísimo. Él relacionó los documentos jurídicos encontrados en Nutsi, al norte de Irak, con las costumbres patriarcales. En esta línea de esta escuela norteamericana hay un libro que se llama Y la Biblia tenía razón, que pretende demostrar la validez de la historia bíblica basándose en la arqueología. Ese libro y la Biblia tenía razón ha tenido innumerables ediciones. Además, ha ido evolucionando. Es decir, cada edición lo han ido corrigiendo con los estudios posteriores y los descubrimientos posteriores. Ya actualmente creo que no se sigue editando, y de todas maneras yo les solía decir a los alumnos, con ese libro vas a aprender mucho con tal de que no te creas nada de lo que cuenta, ¿no? O sea que, ¿por qué? Pues porque parte de una idea muy fundamentalista. Pero se aprende mucho porque tiene muchas ideas y muchos aportes y muchas cosas, ¿no? Y leyéndolo con crítica, leyéndolo críticamente, pues uno aprende. Nadie escribe un libro para enseñar tonterías. Se escribe para enseñar lo que uno sabe. Y este libro de Y la Biblia tenía razón tuvo mucha importancia. Bueno, Albrecht no lo escribió, es de otro. En cambio, Albrecht sí que escribió un libro muy importante, La arqueología en Palestina, que fue muy destacado. Este puso en relación las migraciones de los antepasados de Israel con los movimientos de los nómadas caravaneros que a lomos de asnos llevaban sus mercancías a Egipto, tal como se puede ver en los murales de la tumba de Beni Hasan, que ya comenté, creo, en textos anteriores. Además de Albrecht, es muy importante Cross, que estudió a fondo la obra del deuteronomista. Luego Cross se ha especializado en otro tipo de estudios. Y este Cross supone que hubo tradiciones sobre los orígenes de Israel que se han perdido en gran parte. Tradiciones semejantes a las que hemos encontrado en Ugarit, que se escribieron en verso y serían anteriores a las tradiciones en prosa que han llegado a nosotros. Bueno, un principio de historia de la literatura, que primero nace el verso y después viene la prosa. Todas las literaturas empiezan con composiciones poéticas en verso o rimadas, que permiten su canto y su recuerdo con mucha más facilidad que lo que pueda ser la prosa, ¿no? La prosa viene después, cuando ya se pone
por escrito lo que se recuerda, ¿no? Otro autor importante en esta escuela es Mendenhall, que se fijó mucho en los tratados de alianza. Dice que la alianza del Sinaí se debe situar en el siglo XII a.C. y que la forma entera del Pentateuco coincide con los tratados de vasallaje hititas, que le habrían dado al Pentateuco su estructura. Como veis, ya nos vamos alejando mucho de los estudios documentarios. A lo que habían sido los documentos de Astruc y luego de Bellhausen, ya en una teoría más hecha, pasaron por Gunkel, que entra con la historia de las formas, que las describe bien Löffing, y luego viene la historia de las tradiciones, en la que no me he detenido lamentablemente, pero que son estos autores fundamentales, von Rad, Alt y Martin Noth. Y luego después la Escuela de los Estados Unidos, con su insistencia en la arqueología y en los documentos extrabíblicos encontrados en las excavaciones, sobre todo destacando esas tres que he dicho, Nutsi, Ugarit y Ebla, y siempre a la espera de que se pueda producir otro descubrimiento, también en Egipto, pero bueno, lo dejamos. Crisis actual. El padre Ska, aquí lo tenéis, es tan simpático, José Luis Ska, Jean-Louis Ska, un francés que fue rector del Bíblico. El Bíblico es el Pontificio Instituto Bíblico. Y os voy a enseñaros el libro. No sé dónde he puesto ahora no sé dónde he puesto el libro de Ska. Ahí se lo tenía aquí. Lo tenía aquí para que me fuera más fácil. Lo tenía aquí a mano para que me fuera más fácil cogerlo y me he ido al sitio difícil. Tiene este libro. La portada ha cambiado. En las nuevas ediciones ha cambiado la portada, pero el libro es el mismo. Jean-Louis Ska, Introducción a la lectura del Pentateuco, claves para la interpretación de los 5 primeros libros de la Biblia. Creo que es el mejor manual que hay ahora mismo para estudiar el Pentateuco. Tiene ya sus añitos, pero está muy bien. Posterior a este están los trabajos de Varo aquí en España, los manuales que ha escrito Varo en la Universidad de Navarra y que son importantes, también hechos. Pero a mí me sigue gustando mucho Ska. Bueno, pues Ska dice que en la exégesis del Pentateuco se asiste a una especie de muerte del Padre. Todos los grandes maestros del pasado son criticados y los fundamentos de la investigación comienzan a tambalearse. Este periodo, los exégetas no se contentan con discutir los detalles de tal o cual teoría. Se reproducen las cuestiones sobre los presupuestos de la investigación. La hipótesis documentaria se encuentra sentada en el banquillo de los acusados y en ciertos ambientes la exégesis histórico-crítica también está bajo acusación. Por otra parte, en el mundo anglosajón se asiste a un gran influjo por parte de la nueva crítica literaria, una nueva forma de estudiar la Biblia. Este método insiste en la autonomía de la obra literaria y de la ciencia literaria que lo estudia. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la literatura hay que estudiarla con métodos literarios y que nos dejemos de historia en el sentido de historia. Nos dejemos de estudiar tanto historia para ver literariamente
cómo está compuesto un texto, cómo está organizado y todo lo que tiene relación realmente con la literatura. Y nos dejemos de arqueología, nos dejemos de historia, nos dejemos de intenciones. Antes he defendido lo de las intenciones, pero aquí son muy críticos con eso, ¿no? Dicen, oiga, no, la obra literaria, cuando la acaba de escribir el autor, ya adquiere un valor propio. Y si el autor dice otra cosa, está escribiendo otra obra. Lo que ha dicho es esto. Y esto yo lo tengo que leer e interpretar por lo que dice ahí, no por lo que piensa el autor. Porque no conozco al autor. Y aunque lo conozca, la obra, cuando salió de su pluma, como un niño que se ha hecho adulto, ya no hay que explicarlo por el padre. Se explica por sí misma. Es por tanto, se acaban ya los métodos diacrónicos y nos establecemos en un método sincrónico puro y duro. Los estudios de la nueva crítica literaria no van a basarse en la historia y en las intenciones, sino que se van a basar en lo que hay y en lo que ahí pone estudiado con métodos literarios, puramente literarios, y algunas veces con métodos de estructura, estructuralistas. Para componer un texto, para comprender un texto, no necesariamente hay que explicar su origen, como quería Wellhausen, y como quería la historia de la forma o la historia de las tradiciones. No. Para estudiar un texto, dicen estos autores más recientes, hay que leerlo y ver qué pone. Y establecer las relaciones internas entre sus elementos y ver cómo funciona. La palabra funciona no la había querido decir hasta ahora, pero es muy importante. Hay que ver cómo funciona un texto. Esa palabra pertenece más bien a las teorías estructuralistas. Buscar las fuentes, los orígenes y la génesis de un texto es un estudio histórico-crítico. El estudio literario prescinde de la historia del texto y del autor o autores para explicarlo tal como está. Prut jacet, diríamos en latín. En su redacción final, o como dice Childs, que es un personaje también muy importante, hay que estudiarlo en su forma canónica, tal como está ahora. La palabra importante en esta última fase es el adjetivo final, como está en esta etapa final. Sin duda, durante todo el tiempo dominado por la idea del romanticismo alemán, se buscaban los valores auténticos de la religión y la historia de Israel en los orígenes, en una especie de edad de oro. Ahora los exégetas ya no les interesan los orígenes, les interesa la etapa final, como está ahora. Y en ese momento es donde se están desenvolviendo muchos de los estudios que ahora se hacen del Pentateuco. En la próxima clase intentaré, con Ska, decir algunos puntos ya más concretos de cómo están ahora, en concreto, las adquisiciones que se interpretan como definitivas y cómo están ahora los estudios del Pentateuco. Espero tener capacidad para hacerlo bien. Quiero que sea la próxima, la última clase. Si me desbordara, añadiría otra, pero no tengo intención de hacer más que una más. Ya hemos visto bastante del Pentateuco a lo largo de un curso duro. ¿Puede? Sí.